Desde el siglo III antes de Cristo, los romanos comenzaron a construir una especie de red masiva para poder conectar sus diferentes caminos y de alguna manera mantener el control militar, el control administrativo y de cierta manera aún el tránsito económico o el tráfico económico de la ciudad. Obviamente, tener tantos territorios esparcidos al dominar sobre diferentes tierras y personas, necesitaban poder tener la capacidad de poder comunicarse. Estos caminos normalmente eran rectos, bien trazados, y facilitaba que las personas pudieran transitar de manera rápida. No solo esto, sino también pensemos en los militares, los soldados, la mercancía, los mensajeros, y todo aquello que necesitaba trasladarse de un lugar a otro. Y la mayoría de estos caminos, un buen número de ellos, la gran mayoría de ellos, tenía como destino final Roma. De hecho, los historiadores denominan o llaman como el hito dorado o el milagro de oro a un monumento de mármol que estaba instalado ahí para que el fin de su construcción era que el emperador Augusto pudiera tener una especie de kilómetro cero y a partir de ahí poder de cierta manera conectar y tener un punto de encuentro con todos esos caminos. Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros que quedan como testimonio de un trabajo impresionante y de un esfuerzo por, como lo dice la frase que conocemos hoy, todos los caminos lleven a Roma. A diferencia de la ciudad de Roma, la ciudad de Dios, de la cual acabamos de cantar, la ciudad de oro, de la cual los niños estuvieron aprendiendo esta semana, tiene requisitos importantes y no son muchos caminos los que llevan ahí. Cuando hablamos de la ciudad de Dios, cuando hablamos de la ciudad de oro, cuando hablamos de la esperanza eterna, hay un contraste con aquello que el mundo ha querido impregnar en nuestras mentes y en nuestras tradiciones. Y en esta mañana abriremos la escritura y continuaremos nuestro estudio de Lucas y estaremos en el capítulo 11, donde estudiaremos los versos 29 al 32. Lucas capítulo 11, 29 al 32. Les animo a que puedan tomar sus Biblias y podamos ubicarnos ahí en el contexto. Lucas capítulo 11, versos 29 al 32, donde observaremos dos realidades trágicas de resistirse a la autoridad de Jesús que te conducen a responder en humildad y obediencia. En Lucas capítulo 11, versos 29 al 32, observaremos dos realidades trágicas de resistirse a la autoridad de Jesús que deben de conducir tu vida a responder en humildad y obediencia. Primero observaremos un diagnóstico alarmante, versos 29 al 30, la primera realidad trágica de resistirse a la autoridad de Jesús que nos conducen a responder en humildad y obediencia. Es un diagnóstico alarmante, versos 29 y 30. Y el segundo punto es un desenlace anunciado, versos 31 al 32. Un diagnóstico alarmante y un desenlace anunciado. Daré lectura a partir del verso 29. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Vamos a orar. Señor, nuevamente agradecemos tu misericordia y tu bondad, y como lo hemos estado meditando a lo largo de nuestro servicio y en la escuela dominical, rogamos, Señor, que sea tu palabra la que cubra por completo nuestro corazón y dirija nuestra atención por completo a tu palabra.
Que sea tu Espíritu quien nos guíe a la verdad de tu palabra, Señor, y nos permita poder meditar y recordar cuán importante es venir delante de ti en completa humildad, dependencia, reconociendo tu autoridad que es sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 11 y hoy llegamos a esta sección. Son 4 versos que estaremos estudiando en esta mañana, donde nos encontramos con una situación donde nuestro Señor Jesús nuevamente toma el momento y la oportunidad para explicar, para anunciar, para hacerle ver a la sociedad y a la multitud que se estaba aglomerando, como vemos ahí, que se estaba reuniendo, que se estaba juntando, un mensaje muy importante, un mensaje trascendental, un mensaje que debe recordarnos a nosotros cuán dependientes debemos de ser de las verdades de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Dios. Hace un momento cantábamos de ese lugar donde nuestro Señor satisface por completo el deseo de nuestro corazón, donde nuestro anhelo realmente debería estar en gozar de Él y gozar de ese pan de vida, como comentábamos también el viernes en la reunión de matrimonios, que es Cristo. Desafortunadamente, la generación que rodeaba el tiempo de Jesús, su ministerio en esta tierra, era una generación que se caracterizaba por cosas que iban en contra de aquello que el maestro estaba enseñando. Y vean conmigo ahí el verso 29, conforme avanzamos en esta primera realidad trágica, el diagnóstico alarmante que vemos ahí, versos 29 al 30. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir. Es decir, juntándose la multitud, incrementándose. La versión Reina Valera menciona apiñándose. Jesús ve que esto sucede. Lucas nos permite que podamos ver cómo es que la multitud se está reuniendo ahí, está teniendo este lugar donde empieza a incrementar el número. Y comenzó a decir, dice el texto, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. ¿Qué significa esto? Bueno, lo llamamos un diagnóstico alarmante porque debería hacernos temblar y debería hacernos meditar en nuestros caminos aún y debería de la misma manera hacernos ver y prestar atención a aquello que caracterizaba a esta generación y que conducía a Jesús a describirla como una generación perversa, malvada, moralmente corrupta. Es la misma palabra que estudiábamos la semana pasada en el verso 26 de Lucas capítulo 11, donde se nos mencionaba el ejemplo de esta persona que intentaba hacer cambios morales y que este espíritu, este demonio salía de la persona, pero regresaban otros 7 peores que él, otros 7 más malignos que él, es la idea, perversos, malignos. Es una palabra que describe a los demonios, hermano. Y esto debe hacernos meditar realmente si alguna vez pudiéramos nosotros sentirnos en esta misma condición. Y les voy a decir en un momento más por qué. ¿Qué es lo que caracterizaba? ¿Qué es lo que hacía esta generación para ser catalogada como una sociedad o una generación perversa, maligna, malvada? Esta palabra también se usa para referirse al diablo a lo largo del Nuevo Testamento. La palabra en el original nos habla acerca del maligno, nos habla acerca del enemigo. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Efesios 6, verso 16, cuando se nos instruye a tomar el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. ¿Recuerdan ustedes que también estudiamos eso la semana pasada? Dardos de fuego del maligno, del mismo infierno, del mismo diablo. Y fíjese cómo aquí Jesús describe a esta generación de esa manera. En otras palabras, como una generación diabólica, perversa, satánica. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, nos recuerda ahí el apóstol Juan que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Mis hermanos, y si algo estuvimos estudiando la semana pasada, era precisamente esa realidad que la condición del pecador, que la condición de los falsos, segunda de Pedro capítulo 2, conforme dan lugar al pecado, viene a ser peor y peor, viene a ser una escalera descendente.
Tal y como cita también Pedro, el libro de Proverbios, el perro vuelve a su vómito. Es prácticamente la caracterización de una persona que está muerta en sus delitos y pecados y continuamente encuentra deleite en todo aquello que desagrada a Dios. Recordemos también que Juan el Bautista describe a la generación como una generación de víboras, una generación malvada, una generación perversa. Y la predicación de Juan, recuerdan ustedes ahí en Mateo capítulo 3, versos 7 y 8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Era un llamado desde Juan y ahora durante el ministerio de Jesús para que la generación que les rodeaba pudiera abrir sus ojos mediante llamadas de atención que les permita entender su verdadera condición espiritual. Yo estoy seguro que si levantamos la mano, hacemos una encuesta, ¿cuántos de nosotros nos gustaría que nos llamen que somos una persona malvada, que somos una persona, que somos personas perversas? Pues difícilmente levantaríamos nuestra mano, difícilmente diríamos, sí, a mí me gusta que me cataloguen de esa manera. No nos gusta que nos llamen así. De hecho, podríamos hasta justificarnos para poder decir, no, no somos perversos, no, no somos malvados. ¿Y saben qué? Esta generación a la cual Jesús cataloga como perversa y maligna, podía decir exactamente lo mismo. De hecho, lo hacía. Ellos afirman creer en Moisés. Ellos dicen ser discípulos de Moisés. Juan capítulo 9, verso 28 y 29. Mis hermanos, les pregunto yo, ¿qué tipo de maldad es a la que Jesús se refiere cuando describe a esta generación como maligna y perversa? ¿Qué tipo de maldad es a la que se refiere? ¿Será acaso a la maldad de no creer en Dios? Les pregunto yo, mediten en su corazón. ¿Será que esta generación, será que estos líderes religiosos de este tiempo creían en Dios? Claro que sí. Creían en Dios. De hecho, en una obsesión por mantener las tradiciones religiosas que llevaban por años y en cierta manera el estatus y por supuesto algo de pecado que va sumando en todas estas actitudes, habían distorsionado por completo la ley dada por Dios, la que vemos nosotros y leemos ahí en Éxodo capítulo 20. Y estos mandamientos de Dios se habían convertido ya en mandamientos de hombres, donde estaban situados bajo un contexto donde había un ente, un gobierno controlador religioso en aquel momento. ¿Ellos creían en Dios? Sí creían en Dios. ¿Ellos buscaban obedecer los mandamientos? Sí. Dirán ustedes, bueno, sí, pero a su manera. Claro. La misma tentación con la que tú y yo somos tentados el día de hoy. Sí, la palabra de Dios dice esto, pero no siempre es así. Y a lo mejor no lo decimos, pero con nuestras actitudes o con nuestra disciplina o con nuestra falta de disciplina, demostramos precisamente que estas palabras, que este libro, no lo atesoramos. Pero cuando me preguntan por ahí, ¿crees en Dios? Sí, claro, hermano. Yo confío en Dios. Yo oro. Mis hermanos, esta multitud a la cual Jesús llama generación perversa era una multitud que no era atea. Admiraban a Abraham, le llamaban que era su padre, Juan capítulo 8. Y una y otra vez ellos buscaban justificar su conducta y su incredulidad ante las obras de Jesús mediante su entendimiento corrupto de la ley. De hecho, si ven conmigo ahí en Lucas capítulo 11, y estaremos estudiándolo posteriormente, a partir del verso 37 en delante, Jesús dedica un tiempo bastante importante en hacerle ver a los fariseos y a los intérpretes de la ley lo mal que están. Y todo a raíz de una invitación de un fariseo para que viniera a comer con ellos. Dice Jesús, ay de vosotros fariseos, verso 42 de Lucas 11, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Se habían acomodado para poder actuar de acuerdo a su manera de pensar. Ay de vosotros fariseos, verso 43, aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas.
pero sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Y a los maestros de la ley o los intérpretes de la ley, verso 45, también tiene. Y les dice, ustedes cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, verso 46, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Versículo 52, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se los impedisteis. El liderazgo religioso que afirmaba creer en Dios por su obsesión, por su egoísmo, por su falta de humildad, por no doblegar su rodilla ante la autoridad de Jesús. No solo ellos mismos no entraban, no andaban en el camino del Señor, sino que impedían que otros anduvieran en él. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no necesitaban ayuda. Ellos no necesitaban salvación, pues ellos en su manera de pensar y en su egoísmo estaban muy bien. Tal y como mucha gente nos lo menciona el día de hoy. El mensaje de la Biblia, esto es para aquellos, para otros. Yo estoy muy bien ahorita. No quiero incomodarme. Nos gusta la comodidad y a la sociedad de aquel momento también le gustaba la comodidad. A los líderes religiosos ya estaban bien acomodados. En palabras de Jesús, ahí en la cátedra de Moisés, por así decirlo. Es decir, pensemos un poco en esta posición de dar enseñanza a otros. Eran maestros, eran respetados, eran admirados por la sociedad. Estaban muy cómodos ahí. No quería que alguien viniera a moverles el tapete, a moverles y a rebajarles su autoridad, a robarles su autoridad que habían obtenido por todo este tiempo. De la misma manera que nuestra sociedad hoy también está muy contenta y muy cómoda porque el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento, según a los Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que están cautivos, enlazados por el diablo. Es la comodidad en la que el mundo se encuentra actualmente, muerto en sus delitos y pecados, en perdición total, pero en una comodidad por los placeres de este mundo. Sus ojos no están puestos en la ciudad de Dios. Sus ojos no están puestos en la ciudad de oro, en lo que cantábamos hace un momento. Sus ojos no están puestos en Cristo, que es la gloria de todos creyentes. Sus ojos están puestos en lo terrenal, en lo pasajero, en el aplauso, en el reconocimiento, en el estar bien, en el vivir muchos años. Todo de esto, basura, a la luz de la eternidad. Mis hermanos, este diagnóstico alarmante es un diagnóstico que trasciende tiempo, que trasciende épocas, que trasciende culturas. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos y decir, sí, pues eso es lo que le pasó a los fariseos, esos hombres malos de aquel tiempo. No, es aquel mismo engaño que de igual manera tiene cautivo la mente y los corazones de la sociedad en nuestros días. Y que si no estamos atentos, también estará cauterizando nuestra conciencia y guiándonos por el camino equivocado, situándonos en una comodidad donde lejos de responder ante el maestro en humildad, nos engañamos a nosotros mismos. Unos capítulos antes, ahí en Lucas capítulo 5, pueden ir conmigo ahí, verso 31 y 32. Lo estudiábamos ya hace algunos meses, pero vale la pena volverlo a meditar. Precisamente a raíz de la pregunta de unos fariseos y escribas, verso 30 del capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús y decían, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te das cuenta cuál es la actitud de los fariseos? ¿Cuál es la actitud de los recaudadores de impuestos, de los escribas? ¿Por qué Jesús está pasando tiempo con ellos? ¿Por qué Jesús está pasando tiempo con ellos? ¿Cómo es que Jesús puede tener un momento para comer con ellos? Y la respuesta es muy clara. Porque ellos, los enfermos, son los que requieren de un médico. Los justos, aquellos que se creen que está todo bien,
que están bien delante de Dios, que ellos no han matado, no han lastimado a nadie, no han chocado, no se han emborrachado, no han hecho esto, no han hecho el otro, no han dicho palabras, hace mucho tiempo que no hacen esto. Los que se creen justos, los que se justifican delante de sus propios ojos, ellos no necesitan de un médico. Los que te pueden decir todo está bien. Mira, ahorita yo estoy tranquilo. No es para ellos, pues ellos no requieren en su perspectiva de un Salvador. Por supuesto que lo requieren, pero ellos en su manera de ver no lo aceptan. Pero aquel corazón contrito y humillado, aquel pobre de espíritu, mis hermanos, aquello que hemos estado viendo a lo largo de Lucas, los pobres, los rechazados, son los que necesitan del médico, necesitan del Salvador. Pensemos bien que esta maldad radica en un endurecimiento del corazón. Pensemos bien que este tipo de maldad, el cual describe Jesús, con esta palabra con la que describe Jesús esta generación, no es un pecado que signifique que no creían en Dios. No, no, no. Ellos decían creer en Dios, pero su soberbia y el endurecimiento de su corazón había situado a Jesús, a Dios, en una posición cómoda para ellos. Y si te pones a pensar, este endurecimiento los condujo a blasfemar. A decirle a Jesús, lo vimos hace unos domingos, tú haces eso por Belcebú. Tú haces eso por el poder del infierno. Imagínense el grado de endurecimiento. Y otra vez te lo recuerdo, ellos decían creer en Dios. Ellos leían la ley. Y es por eso que lo hemos venido observando también a lo largo de estos últimos domingos. Estar cerca del Maestro, estar cerca de la palabra, estar cerca del Evangelio, estar cerca en comunión con otros hermanos, no significa que tu vida está bien. El ser simpatizante no es lo mismo a ser un seguidor de Jesús. El simpatizar, el no tener problema, el decir, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero por dentro decir, pero no me toquen esto, no me toquen este día, no me toquen esta manera de ser, no me toquen esta manera de pensar. Mis hermanos, es la misma conducta que estamos observando aquí. Pues ellos decían creer en Dios, pero su pecado los había guiado a una situación cada vez peor. Una generación perversa que busca señal y ninguna señal les será dada sino la señal de Jonás. Continúa ahí el verso 29. Ellos estaban buscando una señal, tiempo presente. Y vean nada más cómo el hecho de pedir una señal es el fruto de un corazón piadoso o perverso. ¿Perverso? Dirán ustedes, pero no tiene nada de malo, pues que le ayuden a creer. ¿Cuánto le cuesta a Jesús obrar otro milagro ahí para que ya crean? Se hubiera evitado tanto problema y tanto lío. No seamos soberbios. No tentemos y no pensemos que nosotros estamos en control de la manera en cómo Dios obra de acuerdo a su perfecta sabiduría. Esta generación perversa se siente en la posición para exigirle a Dios, se sienten tan seguros de sí mismos, pero requieren, según ellos, mayor evidencia que les pueda convencer a cambiar todo aquello que han venido cargando por esto nuevo que Jesús les está enseñando. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, mis hermanos. Imagínense ustedes esta condición de estos hombres que han recibido tanta información, tantas tradiciones, tanta manera de ser, que han adoptado muchas costumbres. Y en un momento viene una situación que apantalla por completo a las multitudes, un hombre que realiza milagros sin precedentes, cosas que no se habían visto antes, y lo vemos a lo largo del Evangelio de Lucas, poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre demonios, sobre muerte. Y todo eso que ellos estaban estudiando y que les había generado cierta posición en la sociedad, ahora está en riesgo. Y básicamente lo que estos hombres están diciendo, bueno, este honor, esta gloria, esta posición, si tú quieres que yo la deje por creerte a ti, tengo que ver más. Si tú piensas que yo creo o que yo deba seguirte, pues debes de esforzarte un poquito más para realmente ganar mi confianza.
Es perverso ese corazón, ¿no? Ya cuando lo ponemos de esa manera, dices, mis hermanos, es la generación en la que vivimos hoy. Sedienta de señales, sedienta de milagros, no sedienta de Cristo, no hambrienta por el pan de vida que descendió del cielo, más bien sedienta por lo que Él puede hacer por mí. Si Él hace esto, entonces se habrá ganado mi confianza y yo voy a creer. Jesús describe esta generación como una generación perversa. La generación del tiempo de Jesús ya había sido testigo de una autoridad como ninguna otra. Habían tenido luz, habían sido expuestos a evidencias. Y como lo vimos la semana pasada, aun cuando sucedían milagros tan impresionantes, ellos cuestionaban y cuestionaban y cuestionaban, al punto que, como vemos al final del Evangelio de Mateo, ante la evidencia clara de la resurrección, deciden obrar con mentiras y utilizar dinero para callar el testimonio de los guardias. ¿Te das cuenta cómo lo que ha producido en el corazón de estos hombres el creer en Dios, entre comillas, el creer y obedecer la ley, entre comillas? ¿Qué fruto es el que tú puedes observar en ellos? Arraigados y bien abrazados de un temor, de un supuesto temor a Dios, ¿qué es lo que ha resultado en un aprecio por lo terrenal, en una indiferencia por lo eterno, en un deseo de vivir el aquí y el ahora, y en un deseo de obtener beneficio y placer por encima de servir a otros? En otras palabras, autonomía por encima de autoridad. Autonomía porque yo quiero vivir para mí, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, como fui enseñado. Vivir y dar lugar a mis deseos y placeres, y no estar dispuestos a sujetarme a la autoridad divina, a la autoridad de Jesús, a la autoridad que a lo largo de todo el Evangelio podemos observar que toda la creación se somete. Mis hermanos muertos habían venido a la vida, y estos hombres aquí están diciendo, danos una señal del cielo. Lo veíamos la semana pasada. Increíble. Pero eso es lo que hace el pecado en el corazón. Y si no somos cuidadosos, es posiblemente lo que el pecado está haciendo en nuestro propio corazón. Por eso debemos de estar tan anhelantes y deseosos de ser alimentados por las palabras de Cristo, de ser saciados por su verdad, de reconocer una y otra vez que Él es quien está en control, que no somos nosotros. Dejar de vivir nublados por lo que este mundo pueda darnos, por lo que este mundo puede ofrecer. Ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. ¿Qué significa esto? Bueno, en Mateo capítulo 12, y pueden ir conmigo, en Mateo capítulo 12, nuestro Señor Jesús toma también un tiempo para mencionar acerca de la señal de Jonás. Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya, verso 39. Pero él respondiendo les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bueno, a la luz de lo que nuestro Señor Jesús comenta y enseña en otra ocasión, esta señal de Jonás se refiere precisamente a este tiempo que pasó Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, de un monstruo marino. Y Jesús mismo menciona y dice, así el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, refiriéndose a su perfecta y completa humanidad, dice, pasará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En otras palabras, estamos hablando acerca de su muerte, su resurrección. Este tipo de señal. Y notemos, regresando a nuestro pasaje en Lucas 11, que Jesús le dice, ninguna señal se le dará, es decir, en tiempo futuro, porque tú y yo sabemos que la resurrección todavía no ha sucedido en ese momento, será algo que acontecerá en un futuro. En nuestro pasaje,
Podemos observar esto y al nosotros situar nuestra mente en la muerte y resurrección de Cristo, estamos hablando de un evento sin precedentes, de una señal espectacular, milagrosa, nunca antes vista, que nunca se verá por otro hombre. Hasta, por supuesto, los hijos y la resurrección futura que vendrá precisamente cuando nuestro Señor cumpla todo aquello que ha prometido. Pero lo que podemos observar, mis hermanos, es de que la proclamación del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte mediante su muerte y resurrección será tan evidente y se los hace ver, y nosotros sabemos que hay claridad en esto y nuestra fe basada, claro, firmemente en esto, que será una señal que será muy, muy evidente para toda esta audiencia religiosa. Muy evidente. Desafortunadamente, en este diagnóstico alarmante que les estamos viendo, que estamos estudiando, nos damos cuenta que la sociedad no está muy interesada en escuchar las palabras del Maestro y ni situarse bajo su autoridad. Vean conmigo el verso 30, regresando ahí a Lucas 11. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y pensaron bien, vamos a Jonás. De otra manera no quiero que pongan toda su confianza, lo que el hermano diga. Yo también de repente me puedo equivocar con las citas, ¿verdad? Con las palabras, no soy perfecto, pero veamos en nuestras Biblias. Si Jesús dice, de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Bueno, meditemos un poco en lo que implica Jonás y por qué Jesús menciona precisamente a este personaje. ¿Quién era Jonás? Y yo sé, muchos de los presentes seguro saben esta historia desde pequeño, pero apreciemos lo que la Escritura tiene que decirnos, ¿no? Capítulo 1, versículo 3 de Jonás. Es Dios quien le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, lo cual es muy interesante. Lejos de la presencia del Señor. En otras palabras, de acuerdo a Jonás 1:3, es un profeta que no tiene disposición genuina por vivir en obediencia. Es un profeta que no tiene amor por los gentiles, porque en Jonás capítulo 4, verso 1, una vez que Dios perdona la maldad de los ninivitas, verso 1 del capítulo 4, esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Esto también tiene ciertos tintes de la realidad judía en aquel momento, en los tiempos de Jesús. Es un profeta que no tiene ganas de obedecer a Dios y un profeta que simplemente no tiene un amor por los gentiles. Ahora, el verso 2 de Jonás capítulo 1 nos dice que la maldad de Nínive era tal que había subido hasta la presencia de Dios, delante de Dios literalmente. Es lo que dice el texto. En otras palabras, Nínive era una ciudad terrible, una maldad y una generación perversa, pero de lo peor. De acuerdo a Jonás capítulo 3, verso 3, era una ciudad sumamente grande, muy grande, de un recorrido de 3 días. Imagínense ustedes. Y la población de Nínive más o menos se estima en los 600,000 habitantes, porque en Jonás capítulo 4, verso 11, se nos menciona que hay al menos 120,000 niños. Ahí en Jonás capítulo 4, verso 11 se nos describen como aquellos que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces estamos hablando de miles de habitantes de una ciudad grande, una ciudad sumamente malvada, una ciudad que estamos seguros todos entendemos, merece el castigo de Dios por su maldad. Y es por eso que recibe Jonás la encomienda, la misión de ir y pregonarles su maldad, proclamar contra ella, dice verso 2. Pero creo que tú y yo podemos observar también lo siguiente. Jonás es un testimonio vivo que los planes de Dios no pueden ser estorbados.
y que es la voluntad de Dios la que prevalece. Jonás no quería a los gentiles, o se enojó cuando supo acerca del arrepentimiento, del perdón de Dios para los ninivitas, del arrepentimiento de los ninivitas. Pero sabes que su misma rebeldía, recordarás tú, capítulo 1, lo llevó a un barco con marineros gentiles, los cuales terminaron creyendo en el Señor. Dice ahí Jonás capítulo 1, verso 16, que los marineros terminaron ofreciendo sacrificio al Señor y temieron al Señor en gran manera. El mismo texto en el capítulo 1 nos dice que los marineros todos estaban clamando a sus propios dioses. Hasta que vino este personaje tan interesante, Jonás, este profeta, ¿y saben qué es lo que les dice en el verso 9? Una vez que lo interrogan, vean conmigo ahí Jonás 1:9, él le respondió y le dijo, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿La teología de Jonás era buena o incorrecta, mis hermanos? A la luz de lo que hemos estado estudiando en la exposición de Génesis por el pastor David, creo que estamos claros que Jonás sabía el origen de la tierra y quién era el Dios de la tierra. Pero te pregunto yo, ¿tiene acaso sentido lo que nos narra el verso 3 acerca de Jonás? Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre con una teología precisa y buena de quién es el creador del universo piense que puede escaparse de la presencia de Dios? Es para temer y meditar en nuestros corazones, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos presa precisamente de eso. Muy buena teología. Como seguramente los fariseos en el tiempo de Jesús afirmaban muchas cosas correctas, pero su vida, su práctica, su testimonio no estaba en el lugar correcto. Nosotros no sabemos si los ninivitas supieron acerca del tiempo que Jonás pasó en el tiempo, en el vientre del pez. No nos dice el texto. Pero sabemos que la llegada de Jonás vino a sacudir los corazones de la ciudad, pues fueron confrontados. Y el mensaje de Jonás era muy claro, verso 2 de capítulo 3. Una vez que vemos que el Señor le dice a Jonás, ve y levántate contra Nínive, y él va y comienza a recorrer la ciudad. ¿Y cuál es su mensaje? Verso 4, dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Los corazones de los ninivitas fueron confrontados con un mensaje muy corto, porque lejos de basarse en la disposición o en la retórica de Jonás, el fruto de la palabra y los propósitos de nuestro Dios no pueden ser estorbados por nada. Y lo que es interesante es que Jonás se molesta porque los ninivitas reciben misericordia, pero en el capítulo 2, Jonás mismo, en su angustia, acude y clama al Señor porque sabe que un corazón contrito y humillado él no desprecia. Y él dice, final del verso 9 del capítulo 2, las salvaciones del Señor. Este tipo de situaciones que de repente nos parecen incongruentes. A ver, ¿cómo Jonás sabía del creador del universo, pero pensaba que podía huir de él? ¿Y cómo Jonás sabía que podía acudir a él en arrepentimiento y podía obtener una oportunidad de ser escuchado por Dios, pero a la vez se molesta porque otros lo hacen? Mis hermanos, podemos tener una teología correcta, podemos tener muchas cosas correctas en nuestra teología, pero también corremos el riesgo que nuestra práctica se resista a someterse a la autoridad de nuestro Dios. Jonás viene a ser una señal para los ninivitas porque su mensaje es anunciado, y aunque hay varios detalles ahí en Jonás y pues no es el propósito poder profundizar mucho ahí, nos damos cuenta que un mensaje tan claro y un mensaje de cambio radical de dirección es lo que necesitaban los ninivitas, y es precisamente lo que acontecerá con el Hijo del Hombre en su muerte y resurrección para la sociedad en aquel tiempo. Pero como vamos a ver un poco más adelante, sabemos de la incredulidad que prevalecerá en el corazón de la generación de Jesús.
Un diagnóstico alarmante es lo primero que hemos visto, la primera realidad trágica, y ahora vamos con la segunda, que será un poco más rápido también. Versículo 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Quién es la reina del sur? Primera de Reyes, capítulo 10. Primer libro de los Reyes, perdón. Primero de Reyes, capítulo 10. La reina de Sabá, también conocida ahí. Y es una reina que oye de la fama de Salomón. Y por causa de la fama de Salomón por causa del Señor. Y viene a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, con gran cantidad de oros y piedras preciosas, nos dice el capítulo 10, el verso 2 del capítulo 10 del primer libro de los Reyes. Salomón contestó todas las preguntas que esta mujer tenía. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicarlo, dice el verso 3. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Imagínense ustedes. Era algo sumamente impresionante. Y esta reina que venía de lejos, que por supuesto también venía con grandes posesiones o que tenía grandes posesiones, estaba sorprendida de todo esto. Y dice ella, vean ahí el verso 6 y 7, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, porque yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Verso 9. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Esta reina escucha de la sabiduría de Salomón y ¿saben qué hace? Se traslada para ir a verlo con sus propios ojos. Se estiman que eran semanas de viaje, hermanos. No era un avión, no era su avión privado, no iba con aire acondicionado. Era una reina que iba a trasladarse prácticamente a un lugar lejano, porque de hecho Jesús ahí en el versículo 31 de Lucas 11 nos dice que ella vino desde los confines de la tierra, una expresión para hacer ver la distancia, la gran distancia que ella tuvo que recorrer. Ella estaba cómoda en su palacio, ella estaba muy bien donde estaba, pero ¿qué es lo que sucede? Escucha que hay una sabiduría que no es normal, que proviene de Dios y viene para escucharlo y para ser enseñada de esta sabiduría. ¿Te das cuenta? Ella hacía preguntas y Salomón respondía de acuerdo a la sabiduría que Dios le había dado. Y es impresionante que en el verso 9, ella adora a Dios por la sabiduría que Dios le da a Salomón. Y lo que Jesús dice es, ella, gentil. No sé si ya observaste también eso. Tanto los ninivitas como la reina del sur, gentiles. Y Jesús les dice, ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y hay algo más grande que Salomón aquí. Ella se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Es el desenlace que ya está anunciado. ¿Qué es lo que dice Jesús? El diagnóstico de ustedes es que han sido malos, perversos, malvados. Y el desenlace para ustedes es que habrá gentiles que darán testimonio de cómo el Señor obró en sus vidas y cómo fueron enseñados. Y su mismo testimonio les condenará, pues ustedes tuvieron tiempo, pruebas, evidencias, señales, palabras, paciencia, gracia, y nada de esto les pareció suficiente. Mirad, dice Jesús, un imperativo, mirad que hay algo más grande que Salomón aquí. Por supuesto, haciendo referencia a que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, has venido a la tierra, el Hijo de Dios. Esta mujer se trasladó kilómetros para poder llegar a escuchar a Salomón. Jesús les dice, hay algo más grande que Salomón aquí frente a ustedes. ¿Cómo es que se rehúsan a creer? Verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará. Un paralelo de precisamente lo que acabamos de leer en el verso 31. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí.
Nuevamente la referencia que este grupo de gentiles ahora, que escucharon el mensaje de la necesidad de arrepentirse, obedecieron, escucharon. Los hombres de Nínive cambiaron de dirección, cambiaron su conducta, se alejaron del pecado. Un mensaje muy corto, pero contundente. Jesús les dice nuevamente, mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Mis hermanos, frente a los ojos de esta generación estaba el Hijo de Dios. Su rostro lleno de gracia y verdad. Pero ellos continuaban abrazando y atesorando lo que este mundo les ofrecía, el estatus y los placeres y su pecado y su soberbia, y les impedía poder apreciar a Jesús y su gran amor. Y es lo que sucede en nuestra generación el día de hoy. No pueden apreciar las verdades de la palabra porque tienen y vienen cargando con méritos, con éxitos, entre comillas, con logros, con anhelos, con sueños, con deseos tan egoístas que no son capaces de poder ver la autoridad de Jesús y someterse ante Él. No se trata de la cantidad de señales que han visto o que van a ver. El corazón del hombre puede llenarse de muestras de gratitud de parte de Dios porque todos los días, si somos sinceros, el Señor nos permite despertar hasta hoy. Y eso es pura gracia porque ninguno de nosotros lo merece. Ambas referencias, tanto el mensaje de Salomón como el mensaje de Jonás, nos habla, por supuesto, de un mensaje que venía de parte del cielo, una sabiduría dada por Dios, un mensaje dado por Dios, su voluntad siendo establecida, salvando, trayendo gente gentil, y un mensaje tan poderoso que pudo salvar, abrazar esos corazones con un amor, con una gracia que no se compara con nada. Tanto la respuesta de la reina del sur como la respuesta de los ninivitas deben hacernos reflexionar, porque en ambos casos la respuesta fue, yo dejo todo y obedezco. Rápidamente leemos a los ninivitas y decimos, no, pues gente malvada, gente muy mala. ¿Estás de acuerdo que el pecado se empieza a enraizar en todo lo que hacemos? Y sabes que en términos humanos el cambiar es difícil. A lo mejor tú lo has vivido, yo lo he vivido, hemos visto. Cambiar es difícil. Cambiar ciertos hábitos, conductas, alinearlas a la palabra de Dios es difícil, sobre todo cuando lo hemos hecho por tanto tiempo. Pues Jonás vino, habló un mensaje y esos ninivitas que por tanto tiempo habían estado en rebeldía contra Dios, cambiaron. Porque el mensaje de Dios es poderoso, porque el evangelio, porque las buenas nuevas de salvación para ti, para mí, hoy, para esta generación están ahí. Y la palabra de Dios obra, no regresa vacía. Esta mujer viaja desde los confines de la tierra porque sabe que nada de eso que tiene vale la pena, porque necesita eso otro, porque nada de lo que tiene le ha llenado, porque necesita ir a escuchar sabiduría divina. Son dos realidades trágicas que observamos en esta mañana en los versos 29 al 32. Dos realidades trágicas de resistirse a la autoridad de Jesús que deben conducirnos a ti y a mí en humildad y obediencia, en reconocer su autoridad. Pues el diagnóstico de esta generación y por supuesto de aquellos que nos rodean el día de hoy es alarmante. Es una generación perversa, moralmente perdida. Lo sabemos, abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Y su desenlace ya ha sido anunciado para la generación de Lucas 11. Pero en lo que nos resta a nosotros, lo que podemos hacer nosotros, someternos a la autoridad en humildad y hacerle ver a la gente que no todos los caminos llevan a Dios. Tu buena conducta, tu buen comportamiento, el haber cuidado a tu mamá, el haber cuidado a tu papá, el haber estado ahí para los necesitados, el haber dado limosna, nada de eso vale, nada de eso tiene valor delante de los ojos de Dios. Son como trapos de inmundicia nuestras buenas obras cuando no estamos viviendo a la luz de un mensaje
de gracia y salvación por medio de Cristo. Mis hermanos, el fin no justifica los medios. Nuestras buenas intenciones se quedan en eso, en algo temporal, en algo pasajero, en algo mundano, en algo terrenal. Nuestros buenos sentimientos, yo sí quería, pero no pude, yo sí pude. No, nada de eso vale delante de Dios. Nuestro mensaje, nuestra bandera y aquello que necesitamos recordarnos todos los días es que Cristo Jesús vino a esta tierra para morir por los pecadores, parafraseando al apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Vivimos a la luz de eso, mis hermanos. Nos recordamos a nosotros mismos cuán necesitados estamos de Él. Jonás tenía una teología correcta. Jonás conocía al creador de la tierra. Jonás conocía que Dios escuchaba el corazón del angustiado. Jonás conocía que Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y aún así vivió en desobediencia en ese momento clave de su vida. Buena teología debe conducirnos a una buena práctica, a glorificar a Dios, a una doxología correcta, a una adoración correcta. Pero mis hermanos, tú y yo estamos en esta sociedad perversa que nos rodea, nos busca aprisionar y quiere que nuestra buena teología se convierta en un motivo de envanecernos, de enorgullecernos, de sentirnos superiores a los demás. Y sabes lo más triste, de vivir engañados en pecados que tal vez venimos arrastrando y no estamos dispuestos a dejar. No todos los caminos llevan a Roma, a diferencia de todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos, no todos los modales llevan a la ciudad de oro. No seamos engañados por las tradiciones, por lo que a lo mejor recibimos, nos enseñaron, nos instruyeron. Hay un camino, una verdad y una vida. Y es el Hijo. La vida está en el Hijo. Y no es en nuestras fuerzas, es en una entera dependencia diaria de Él. No claudiquemos, mis hermanos. Cobremos fuerza en la palabra, ubiquemos nuestra realidad bajo su autoridad, bajo su poder y reconozcamos todos los días que no es por nosotros, sino que es por su gracia que nos sostiene.